Te despiertas temprano, respiras profundo, estiras el cuerpo y esperas sentir lo que siempre fue natural, la erección matutina, firme, llena de presencia. Pero en lugar de eso, notas que algo ha cambiado. El pene ya no responde como antes. Lo que debería estar duro y pulsante se muestra inestable, frágil, casi ausente. Esa escena, que muchos hombres prefieren ocultar incluso de sí mismos, es más común de lo que parece. Al principio ocurre de vez en cuando, un fallo aislado, pero poco a poco se repite hasta que la ausencia de rigidez se convierte en rutina. Lo que antes era un signo de vitalidad pasa a ser un recuerdo distante. Lo que está en juego no es solo un detalle físico, es la confianza, la autoestima, la sensación de estar vivo y capaz. Cada fallo deja marcas invisibles, la mirada que se desvía, la sensación de no estar a la altura, el miedo a intentarlo de nuevo y volver a fracasar. Y esa espiral silenciosa mina no solo la potencia sexual, sino también la energía del día a día. Es importante entender, esto no ocurre porque el deseo se acabó o porque todo está en la cabeza. Lo que falla aquí es mecánico, fisiológico. La erección es un fenómeno de circulación, es la sangre entrando con intensidad en los cuerpos cavernosos del pene y quedando retenida bajo presión. Si el flujo no llega o se escapa antes de tiempo, no hay forma de sostener la firmeza. Y es precisamente ahí donde aparece la solución. Existen formas naturales de reactivar ese flujo en minutos, sin depender de pastillas ni de intervenciones arriesgadas. Cuando el cuerpo recibe la orden correcta, los vasos se relajan, la presión aumenta y el pene se hincha visiblemente de sangre. No tarda horas, no exige una preparación compleja. El cuerpo responde de inmediato, porque fue diseñado para eso. El problema es que muchos hombres desconocen este proceso. Piensan que perder la erección es un camino sin retorno. No lo es. El sistema que controla la potencia no está roto, está bloqueado, debilitado, adormecido, y cuando aprendes a activar los músculos y vasos correctos, la rigidez regresa de manera natural. Este video te mostrará exactamente eso, cómo recuperar firmeza y potencia sin depender de medicamentos. Un paso simple, directo, que devuelve la seguridad de tener una erección fuerte justo cuando más la necesitas. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal. Así recibirás contenidos que ayudan a los hombres a retomar el control de su vida íntima con claridad, práctica y resultados reales. Y quiero que participes conmigo ahora. Si tu dificultad hoy sigue siendo la erección débil, escribe en los comentarios la palabra bloqueado. Pero si ya has notado que tu cuerpo empieza a reaccionar y la firmeza está regresando, escribe regresando. Quiero saber en qué fase estás y cómo puedo ayudarte en los próximos videos. Cuando la erección empieza a fallar, la mayoría de los hombres piensa en dos explicaciones rápidas, o es psicológico o es falta de deseo. Pero esa es solo la punta del iceberg. La verdad es que detrás de cada erección existe un proceso físico altamente organizado, casi como una ingeniería interna. Y cuando una pieza de ese mecanismo falla, el resultado es inmediato. La firmeza desaparece. El pene funciona como una cámara hidráulica. Para que se ponga erecto, el cerebro envía una señal que hace que los vasos de la zona se relajen. En ese instante, la sangre empieza a entrar con fuerza en los cuerpos cavernosos, dos tejidos esponjosos que, al llenarse, aumentan de volumen y sostienen la rigidez. Pero ese flujo debe ser intenso y, sobre todo, debe mantenerse. Ahí es donde entran en acción pequeñas válvulas y músculos internos que actúan como barreras naturales, impidiendo que la sangre se escape antes de tiempo. Cuando todo funciona bien, el resultado es simple. El pene se hincha rápidamente,
La presión interna sube y la erección se sostiene hasta que el cuerpo decide lo contrario. Pero cuando los vasos están endurecidos, cuando la circulación está comprometida o cuando los músculos del periné han perdido fuerza, este sistema comienza a fallar. La sangre puede llegar, pero en cantidad insuficiente, o incluso entrar, pero no quedarse. Y el resultado es esa sensación frustrante de inestabilidad, una erección que empieza pero desaparece en segundos. Esto explica por qué muchos hombres se engañan pensando que solo necesitan más deseo o más estímulo externo. El problema no está en la mente, está en la mecánica, está en la presión. La erección no es solo deseo, es circulación. Y si la base física no funciona, ninguna pastilla azul ni fantasía resolverán el problema de verdad. Lo más importante es comprender que esta falla no significa el final del camino. No significa que el cuerpo haya perdido la capacidad. Significa que el motor necesita reactivarse. Los músculos, los vasos y las válvulas que sostienen la potencia siguen ahí, solo esperan la orden correcta para volver a trabajar en sincronía. Y a lo largo de este video entenderás exactamente cómo accionar ese comando natural, sin medicamentos, sin trucos químicos. Porque cuando el cuerpo vuelve a recibir el estímulo adecuado, la respuesta es inmediata. La sangre inunda los cuerpos cavernosos, la presión se mantiene y la rigidez regresa. Es la anatomía aplicada en la práctica. Si este contenido ya está aclarando lo que realmente ocurre detrás de la disfunción eréctil, aprovecha ahora y dale me gusta al video. Eso no solo ayuda a que el canal crezca, sino que también muestra que valoras información clara y directa, sin rodeos, para recuperar tu potencia de manera natural. Muchos hombres creen que la disfunción eréctil está causada únicamente por grandes problemas, colesterol alto, diabetes, edad avanzada. Pero la verdad es que antes de eso existe un enemigo mucho más sutil, casi imperceptible, que va debilitando la potencia poco a poco. No es una enfermedad declarada, no es un dolor que avisa, es un error diario, invisible, que ocurre sin que lo notes. Ese error está en los hábitos silenciosos. Empieza, por ejemplo, en la forma en que te sientas. Horas frente al ordenador o la televisión, con la pelvis mal posicionada, comprimen los vasos y los nervios que deberían estar libres para conducir la sangre. Es como pisar una manguera y esperar que el agua salga con presión. Mientras la postura se bloquea, el flujo que debería nutrir los cuerpos cavernosos queda limitado. Otro detalle está en la tensión involuntaria. Muchos hombres tienen la costumbre de contraer el abdomen o los glúteos todo el tiempo, como si el cuerpo necesitara estar siempre en alerta. Esa contracción constante comprime la zona pélvica, restringiendo el paso de la sangre justo en el punto donde debería circular con libertad. El efecto no aparece de inmediato, pero con el tiempo el cuerpo acumula ese bloqueo hasta que, cuando necesita responder, simplemente no puede. Y está también la vida sedentaria que agrava el problema. El cuerpo humano fue hecho para moverse y el pene depende de ese movimiento para recibir estímulo. Sin actividad, sin estiramiento, sin circulación activa, la musculatura de la base pélvica se debilita. Y cuando esos músculos pierden fuerza, ya no pueden sostener la presión interna necesaria para mantener la sangre atrapada dentro del pene. Lo curioso es que este error invisible no genera una alerta inmediata, no duele, no provoca fiebre, no interrumpe la rutina. El hombre solo se da cuenta cuando ya es demasiado tarde. La erección empieza a fallar. Primero tarda en aparecer, luego desaparece antes de tiempo, hasta que, en muchos casos, desaparece por completo. Y es justamente porque no causa síntomas claros que este error se perpetúa. El cuerpo avisa en silencio, pero la señal solo aparece en el momento más incómodo.
Lo más preocupante es que muchos interpretan esta falla como falta de deseo o envejecimiento inevitable, cuando en realidad el problema está en algo simple: la circulación bloqueada por malos hábitos. Es un bloqueo físico construido día tras día que va sofocando la potencia sin que lo percibas. Y si hay algo de lo que casi nadie habla, es que la potencia masculina no depende solo de hormonas, deseo o incluso de la circulación general del cuerpo. Existe una pieza discreta, oculta, que funciona como el motor interno de la erección y que, cuando está debilitada, hace imposible sostener la firmeza. Ese motor se llama suelo pélvico. El suelo pélvico es un conjunto de músculos profundos ubicados en la base de la pelvis. No se ven en el espejo, no aumentan el tamaño del cuerpo, pero son responsables de sostener los órganos internos y, sobre todo, de mantener el pene durante la erección. Imagina una faja elástica que mantiene todo en su lugar, garantizando que la sangre, una vez dentro de los cuerpos cavernosos, permanezca allí bajo presión. Eso es exactamente lo que hacen estos músculos. Cuando están activos y fuertes, funcionan como un bloqueo natural contra la fuga de sangre. El pene no solo se llena rápido, sino que permanece duro por mucho más tiempo. Es la firmeza sostenida por la propia estructura del cuerpo, pero cuando estos músculos se debilitan, algo común con la edad, el sedentarismo y los malos hábitos, el efecto es el contrario. La sangre entra pero se escapa. El resultado es una erección inestable que no se mantiene hasta el final. La mayoría de los hombres nunca ha entrenado conscientemente esta musculatura. Algunos ni siquiera saben que existe, y eso crea una ilusión peligrosa. Creen que la falla está solo en la mente o en las hormonas, cuando en realidad el problema está en un conjunto de fibras musculares olvidadas que podrían reactivarse en pocos días. Estos músculos se activan de forma automática en momentos simples: cuando retienes la orina, cuando el cuerpo se tensa al toser o incluso cuando controlas la respiración durante el placer. Ya están programados para actuar como reflejos de la potencia. Lo que falta es conciencia y estímulo. Lo interesante es que, a diferencia de otros músculos que tardan semanas en mostrar resultados, el suelo pélvico responde rápido. Al estar diseñado para contracciones reflejas y de corta duración, se fortalece en cuestión de días cuando recibe el entrenamiento adecuado. El impacto en la erección es inmediato: mayor volumen en reposo, más rigidez al inicio y una capacidad mucho mayor de mantener la sangre atrapada durante la relación. Ignorar este motor es como intentar conducir un coche con el tanque lleno, pero sin bomba de combustible. El deseo puede existir, la circulación puede estar disponible, pero sin la fuerza que sostiene la presión, el rendimiento simplemente falla. Por eso tantos hombres sienten que el pene se apaga antes de tiempo, porque la base que debería sostenerlo todo está débil, inactiva. Recuperar este motor es como devolver vida a todo el sistema. Aquí es donde la fisiología muestra toda su inteligencia. La potencia no depende de nada externo, sino del reacondicionamiento de algo que el cuerpo ya posee, listo para usarse. Saber que el suelo pélvico es el motor de la erección ya es un gran paso, pero de nada sirve conocer el motor si no sabes girar la llave. Aquí entra en juego el comando correcto, un estímulo simple, interno, capaz de activar en minutos el flujo sanguíneo que parecía bloqueado. Este comando no requiere medicinas, no depende de equipos sofisticados ni necesita exposición. Está dentro del propio cuerpo. Es el mismo reflejo que ya has experimentado sin darte cuenta: el acto de interrumpir el chorro de orina a mitad de camino. Ese movimiento activa el llamado músculo pubococcígeo o músculo PC,
que es parte central del suelo pélvico. Cuando contraes este músculo de manera consciente y controlada, algo poderoso ocurre. Comprimes suavemente los vasos de la zona, aumentando la presión dentro de los cuerpos cavernosos del pene. Eso hace que la sangre entre con más intensidad y, sobre todo, permanezca retenida. Es como cerrar una compuerta. La entrada sigue abierta, pero la salida se bloquea. El resultado es inmediato. El pene se hincha. La rigidez aumenta y la erección se sostiene por mucho más tiempo. Este ejercicio es simple, pero debe hacerse con precisión. Muchos hombres se equivocan al contraer solo el abdomen o los glúteos, cuando en realidad el objetivo es interno, más sutil. Es la contracción profunda la que sientes exactamente en el punto donde detienes el flujo de orina. Cuando lo haces de la manera correcta, percibes una ligera presión en la base del pene e incluso una sensación distinta de llenado, como si la sangre estuviera siendo llamada hacia la zona. Lo curioso es que este comando funciona como un interruptor. En los primeros días, el cuerpo reacciona de forma discreta. Más volumen en reposo, mayor percepción de la zona. Pero a medida que el músculo gana fuerza, la respuesta se vuelve visible. Las erecciones espontáneas vuelven a aparecer por la mañana. El pene responde más rápido al estímulo. La rigidez, que antes parecía imposible de mantener, regresa casi como un reflejo natural. Desde el punto de vista fisiológico, es la prueba de que el cuerpo nunca perdió la capacidad de generar firmeza. Simplemente estaba sin comando. El circuito eléctrico estaba intacto, pero el interruptor apagado, y cuando reaprendes a presionar ese botón interno, todo el sistema vuelve a funcionar. Ese es el secreto detrás de muchos relatos de hombres que lograron recuperar potencia en pocas semanas sin depender de pastillas. El músculo correcto, activado de la manera correcta, transforma la circulación y reorganiza la presión. No es truco, no es milagro. Es fisiología aplicada en el punto exacto. Al principio, la práctica del comando puede parecer demasiado discreta. Contraes el músculo, sientes apenas una leve presión, casi imperceptible, y dudas. ¿Realmente funcionará? Pero el cuerpo tiene su propia lógica. Lo que comienza como un estímulo sutil se transforma con el tiempo en una respuesta poderosa. En los primeros días, lo que notas es casi invisible, un poco más de volumen en reposo, una sensación distinta de presencia en la zona pélvica, pero esa es la señal de que algo profundo ya está ocurriendo. La musculatura empieza a fortalecerse, la vascularización mejora y la comunicación entre cerebro, vasos y pene vuelve a intensificarse. Es como si cables antiguos, oxidados, comenzaran a conducir energía de nuevo. Con la práctica regular, el efecto se hace evidente. Las erecciones espontáneas, que estaban desapareciendo, vuelven a surgir por la mañana. El cuerpo comienza a responder más rápido al menor estímulo. La firmeza, antes inestable, pasa a sostenerse con seguridad. La sangre ya no se escapa con facilidad, porque ahora existe la fuerza suficiente para mantener la presión dentro de los cuerpos cavernosos. Y el impacto no es solo físico. La transformación también alcanza la mente. El hombre que siente el pene responder con firmeza de nuevo experimenta un renacer de su confianza. El miedo a fallar disminuye, la ansiedad que antes bloqueaba el cuerpo da lugar a la seguridad de saber que todavía funciona. Este ciclo de confianza crea un efecto en cascada. Cuanto más seguridad, más relajación. Cuanto más relajación, mejor circulación. Cuanto mejor circulación, mayor potencia. También hay un cambio más silencioso, pero igualmente marcado. El cuerpo comienza a reorganizarse en reposo. La pulsación en la zona peniana se vuelve más evidente. La sensación de vitalidad aumenta.
Muchos cuentan que incluso la postura mejora, porque el fortalecimiento del suelo pélvico da estabilidad al cuerpo en su conjunto. No es solo la erección lo que cambia, es la manera en que te sientes en tu propio cuerpo. Esta transformación muestra algo esencial. La disfunción eréctil no es un punto final, sino un estado reversible. El pene no olvida cómo llenarse de sangre, los músculos no olvidan cómo sostener la presión, el cerebro no olvida cómo enviar la orden, solo necesitan ser despertados nuevamente y, una vez reactivados, funcionan con la misma eficacia de antes, demostrando que la potencia no depende únicamente de la edad, sino de cómo cuidas la base que la sostiene. Al final, lo que parecía un problema insoluble se revela como una oportunidad de reconexión con el propio cuerpo. El hombre descubre que aún puede comandar su potencia, que no es rehén de pastillas ni de la suerte. La transformación está en el hábito simple que despierta el motor interno, y cuando eso sucede, la erección deja de ser un esfuerzo para volver a ser lo que siempre debió ser, una respuesta natural. Cuando un hombre nota que la erección ya no responde como antes, la primera reacción suele ser el miedo. Miedo a no rendir, a decepcionar, a no volver a sentir firmeza. Ese miedo pesa, silencia y muchas veces empuja hacia soluciones rápidas, como pastillas que prometen resultados inmediatos, pero esos atajos no atacan la causa. Solo enmascaran el problema, atrapando al hombre en una dependencia que le roba la confianza. Lo que este video ha mostrado hasta aquí es que existe otro camino, un camino que no depende de sustancias externas, sino de la propia capacidad del cuerpo. Cuando despiertas los músculos correctos, cuando fortaleces el motor oculto y aprendes a accionar el comando interno, ocurre algo extraordinario. El flujo regresa, el pene se llena de sangre, la rigidez vuelve y junto con ella la confianza de ser dueño de tu propia potencia. Este cambio no es solo físico, se derrama en todas las áreas de la vida. El hombre que vuelve a sentir erecciones fuertes camina diferente. Su mirada gana firmeza, su respiración se vuelve más libre, su postura más erguida. La intimidad deja de estar marcada por el miedo al fracaso y vuelve a ser un espacio de placer, presencia y conexión real. Es una transformación silenciosa pero profunda que devuelve al cuerpo y a la mente aquello que parecía perdido. Y es importante recordar, no es suerte, no es privilegio de pocos, es elección. La potencia está en cómo decides cuidar tu cuerpo hoy. Cada contracción consciente, cada hábito ajustado, cada pequeño movimiento es un paso hacia la vitalidad. El futuro de tu vida íntima no está escrito, puede construirse. Si has llegado hasta aquí es porque estás listo para ese cambio. Por eso quiero invitarte a dar el siguiente paso. Suscríbete al canal ahora mismo. Así recibirás más contenidos prácticos, basados en ciencia y experiencia, para recuperar tu firmeza sin depender de medicamentos. Aprovecha también para darle me gusta a este video, porque eso hará que llegue a otros hombres que todavía luchan en silencio. Y no te detengas aquí. Hay otros videos en el canal con estrategias naturales para fortalecer la circulación, mejorar la vitalidad y recuperar el control de tu intimidad. Por ahora me despido. Un fuerte abrazo, cuida bien de tu salud íntima y nos vemos en el próximo video.